Bienvenidos a Conquista e Imperio, América Hispánica. La semana pasada dejamos nuestro capítulo con Cristóbal Colón y su tripulación a punto de zarpar hacia lo desconocido. Habían pasado solo unos meses desde que los reyes católicos tomaron Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica, culminando así la reconquista tras casi 8 siglos de esfuerzo y perseverancia. Desde aquella primera victoria en la batalla de Covadonga en el año 718, cuando don Pelayo lideró la resistencia cristiana, hasta la entrada triunfal de Isabel y Fernando en Alhambra en 1492, generaciones de hombres habían luchado por una visión común. En este punto de inflexión en la historia destaca la figura de Isabel la Católica, a quien muchos consideran la mayor estadista de la historia de la hispanidad. Su capacidad de liderazgo, su visión de un Reino Unido y su determinación fueron fundamentales para hacer posible no solo la culminación de la Reconquista, sino también la gesta del descubrimiento. Sin ella, aquel sueño de explorar más allá del horizonte y unir dos mundos hubiera sido imposible. Fue su apoyo firme, expresado en las capitulaciones de Santa Fe, lo que dio a Colón la oportunidad de emprender esta misión que transformaría para siempre el destino de la humanidad. Con este respaldo, Colón y su tripulación estaban listos para enfrentar los desafíos de alta mar, dejando atrás el viejo mundo y adentrándose en un océano lleno de incertidumbre. Imaginemos la tensión, el miedo y la emoción de esos primeros días de navegación. Nos sumergiremos en los desafíos técnicos y emocionales de esta misión histórica y en las repercusiones de este primer encuentro entre dos mundos. Hay que resaltar que en los siglos X y XI los vikingos ya habían realizado audaces expediciones hacia el oeste. Eric el Rojo, uno de sus exploradores más destacados, había fundado un asentamiento en Groenlandia. Sin embargo, el verdadero legado de los vikingos en América recayó en su hijo, Leif Erikson, quien alrededor del año 1000 se aventuró más allá, alcanzando las costas de lo que hoy se conoce como Terranova, en Canadá. No obstante, los asentamientos vikingos en América no prosperaron. Las rutas de suministro entre Groenlandia y las nuevas tierras resultaron difíciles de mantener y los conflictos con los pueblos indígenas hicieron que la colonia fuera peligrosa e insostenible. Además, la distancia y los limitados recursos tanto en Groenlandia como en las nuevas tierras llevaron a los vikingos a abandonar la idea de establecerse de manera permanente en América del Norte. Aunque los viajes de Leif Erikson representaron un hito en la historia de la exploración, no fueron reconocidos en su tiempo por Europa continental, que no supo de estos logros hasta varios siglos después. Así, cuando Cristóbal Colón realizó su expedición en 1492, fue recibido con un entusiasmo distinto, ya que su viaje tuvo un impacto directo y duradero en la historia mundial. Colón abrió las puertas a un contacto constante entre Europa y América, lo que llevó a un establecimiento sistemático del continente, al intercambio de bienes y al mestizaje cultural que dio origen a nuevas civilizaciones y sociedades en el Nuevo Mundo. Mientras que las expediciones vikingas habían sido limitadas y sin dejar un legado tangible y permanente, la llegada de Colón marcó el inicio de una era de expansión y uso de los territorios americanos, cuyas repercusiones se extenderían a escala global. Por lo tanto, la trascendencia del descubrimiento de América se atribuye a Colón, no solo por llegar al continente, sino por la conexión prolongada y profunda que estableció entre dos mundos hasta entonces desconocidos entre sí. Partiendo de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492, acompañado por una tripulación de unos 90 hombres, a bordo de 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, Cristóbal Colón emprendió rumbo hacia lo desconocido, impulsado por su convicción inquebrantable de abrir nuevas rutas hacia el misterioso y lejano continente asiático. Colón creía firmemente que navegando hacia el oeste podría encontrar una vía más rápida hacia las tierras orientales, ricas en especias y mercancías valiosas. Sin saberlo, estaba a punto de toparse con un continente completamente nuevo que cambiaría la historia del mundo. Su primera parada fue en las Islas Canarias, donde aprovecharon para abastecerse y reparar el timón de la Pinta, que había sufrido daños y necesitaba ajustes antes de continuar la travesía hacia lo desconocido. El 6 de septiembre, las naves dejaron atrás las Canarias y se adentraron en el Atlántico, siguiendo los vientos alisios, que los empujaban hacia el oeste. Estos vientos constantes ayudaron a Colón a avanzar sin desviarse, y marcaron el rumbo hacia lo inexplorado. Durante la travesía, la tripulación se adentró en el mar de los Sargazos, un área llena de algas flotantes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
Este extraño paisaje marino, que muchos no habían visto nunca, despertó inquietud entre los tripulantes, quienes temían que las algas ralentizaran el avance de las naves o fueran señal de que se encontraban en un océano interminable. Colón anotaba observaciones detalladas sobre los vientos, las corrientes y cualquier signo de tierra. Usaba herramientas de navegación como el astrolabio, el compás y la brújula para guiarse. No obstante, estos instrumentos no eran tan precisos como los actuales, lo que podría haberle llevado a cometer errores en sus cálculos y la determinación exacta de su ruta. A pesar de ello, Colón anotaba meticulosamente observaciones sobre los vientos, las corrientes marinas y cualquier signo de tierra. Sin embargo, no todos los registros en el diario de Colón se hacían con precisión científica, pues en varios momentos decidió reducir intencionalmente las distancias recorridas para evitar que la tripulación se alarmara. La rutina a bordo estuvo marcada por la ansiedad y la creciente preocupación de la tripulación ante lo desconocido. Muchos se preguntaban si llegarían a su destino o si estarían condenados a perderse en un océano sin fin. Pongámonos en la piel de los que estaban a bordo por un momento. Los barcos eran pequeños, y el espacio se sentía aún más reducido con tantos tripulantes a bordo, y con las largas semanas que pasarían navegando. No había camas, ni mucho menos espacios personales. Los marineros dormían donde podían, algunos en la cubierta, al aire libre, y otros en pequeños rincones dentro del barco, haciéndose un hueco entre la carga y los aparejos. Para sostenerse, llevaban una provisión limitada de alimentos: pan duro, legumbres secas, carne salada y pescado salado como el bacalao, ya que aguantaban sin echarse a perder. Los alimentos frescos como frutas y vegetales se acabaron pronto, dejando una dieta monótona y pobre en nutrientes. Con el tiempo, la comida se volvió cada vez más escasa y los ánimos más pesados. El agua también era un problema constante. Al partir llevaban barriles de agua dulce, pero no duraba mucho en buen estado. Con los días, el agua se volvía turbia, de sabor desagradable, así que para evitar enfermarlos, la tripulación empezó a beber vino. Al menos el vino se conservaba mejor y ayudaba a prevenir infecciones. Pero tanto el agua como el vino eran limitados y racionaban cada trago bebiendo solo lo indispensable. La higiene era casi inexistente y las enfermedades estaban siempre al acecho. La falta de alimentos frescos pronto llevó al escorbuto, una enfermedad común entre los marineros que hacía que las encías sangraran y que también causaba un dolor debilitante en los huesos y articulaciones. Además, la comida en mal estado provocaba malestar estomacal y la deshidratación se convirtió en una amenaza seria cuando el agua comenzó a escasear. Era una vida dura y sin comodidades, enfrentándose cada día a la rutina, la escasez y la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más tendrían que vivir así antes de ver tierra firme, si la verían. Para el 6 de octubre, después de semanas de incertidumbre y desorientación, la tensión en los barcos era palpable. Los pilotos calculaban que habían recorrido unas 800 leguas, pero Colón insistía en que habían superado las 950. La tripulación, agotada y cada vez más desconfiada, empezaba a perder la paciencia y algunos murmuraban sobre volver a España antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando Martín Alonso Pinzón, sintiendo el descontento de los hombres, pidió a Colón que cambiaran el rumbo hacia el suroeste, con la esperanza de encontrar tierra. Colón se negó de inmediato, aferrándose a su plan, pero 2 días después, presionado por el creciente desasosiego de los marineros, aceptó cambiar de dirección. Para el 10 de octubre, las quejas se habían convertido en amenazas, y el riesgo de motín se cernía sobre la expedición. Los hombres cuestionaban cada vez más la promesa de tierras y riquezas, y la moral de la tripulación estaba al límite. Colón, viendo lo que estaba en juego, apeló a su capacidad de persuasión, asegurándoles que pronto verían tierra y que el propósito de todo era alcanzar las Indias. Para calmar los ánimos, señalaba las señales alentadoras: vegetación en el agua, aves en el cielo, todos signos de que la costa podría estar cerca. La noche del 11 al 12 de octubre fue crucial. A las 2 de la madrugada, el 12 de octubre, hoy día de la Hispanidad, Rodrigo de Triana, uno de los marineros, anunció tierra a la vista desde la Pinta, dejando atrás así la amenaza de motín. Habían encontrado una isla del Caribe a la que Colón llamó San Salvador, conocida hoy como Guanahani, en las Bahamas. La describió como un lugar lleno de árboles hermosos y paisajes verdes.
Sin embargo, lo que más resaltó fue el potencial económico y de recursos de esos territorios, en sus cartas dirigidas a los reyes. Cuando Colón llegó a la isla, ordenó a sus hombres desembarcar en la playa. Los nativos, que eran taínos, un grupo cultural que habitaba en las islas del Caribe, especialmente en lo que hoy conocemos como Cuba, La Española, actual Haití y República Dominicana, Puerto Rico y parte de las Bahamas, observaron con curiosidad a los extraños desde la orilla. Colón y sus hombres fueron recibidos con una mezcla de asombro y cautela, ya que los taínos nunca habían visto europeos antes. Los indígenas no portaban armas, lo que sorprendió a los europeos, quienes estaban acostumbrados a enfrentamientos militares o conflictos con otros pueblos. Colón los describió como gente muy mansa y muy generosa, y no tuvieron ningún enfrentamiento directo con ellos. El intercambio inicial entre los taínos y los españoles consistió en regalos mutuos. Los taínos ofrecieron alimentos como frutas, especialmente guanabanas y papayas, pescado y otros productos locales, mientras que los españoles regalaron piezas pequeñas de metal, objetos de vidrio y otros artículos, algunos de los cuales los taínos encontraron interesantes. Los taínos también les ofrecieron oro, lo que llamó inmediatamente la atención de Colón, quien había venido en busca de riqueza. Sin embargo, los taínos no comprendían el valor que los europeos otorgaban al oro, ya que para ellos era un objeto decorativo, usado en collares, adornos y otros objetos rituales, pero no un recurso de valor material. Esto causó confusión entre ambos grupos, y sería uno de los puntos de fricción más tarde, ya que los españoles, viendo la oportunidad de obtener grandes cantidades de oro, comenzaron a presionar para que los taínos le entregaran más. Desde San Salvador, continuaron su viaje hacia las Bahamas, y descubrieron una pequeña isla a la que Colón dio el nombre de Santa María de la Concepción. También encontraron otra isla a la que llamaron Fernandina, en honor al rey Fernando, que corresponde a lo que hoy conocemos como Long Island. Unos días después, hallaron una isla más a la que llamaron Isabela, en honor a la reina Isabel. Posteriormente, se dirigieron hacia la costa oriental de una gran isla, que bautizaron como Juana, y que hoy se conoce como Cuba. En 1515, el nombre de Juana fue sustituido por el de Fernandina, ya que se consideraba inapropiado que una isla tan pequeña como las de las Bahamas llevara el nombre del rey Fernando. Siguieron la costa de Cuba lentamente, sin poder comerciar debido a una prohibición directa de Colón. El 2 de noviembre envió a 4 hombres a explorar el interior de la isla, 2 europeos y 2 indígenas. Mientras los esperaba, Colón tomó algunas medidas, y el 12 de noviembre los exploradores regresaron. Tras su regreso, Colón pasó una semana indeciso sobre el rumbo a seguir, desorientado por la información recibida. El 21 de noviembre, Martín Alonso Pinzón, al mando de la Pinta, se separó de Colón y se dirigió hacia el este, rumbo a una isla conocida por los indígenas como Babeque. Las razones de esta separación permanecen inciertas. No está claro por qué tomó un rumbo diferente. Algunas fuentes sugieren que fue por codicia, mientras que otras apuntan a un incidente natural de navegación o la frustración de Pinzón y su tripulación, que venían quejándose del autoritarismo y la falta de profesionalismo náutico de Colón. También se ha planteado la posibilidad de que simplemente Pinzón siguiera el rumbo previamente trazado hacia Babeque. La ruta seguida por Pinzón tampoco está completamente clara. Fray Bartolomé de las Casas, un personaje del que más adelante hablaremos, menciona que encontró grandes cantidades de oro, mientras que Hernando Colón, tratando de restar importancia a los descubrimientos de Pinzón para proteger los derechos de su padre, escribió que solo se limitó a ir a Babeque y luego a la Española. Varios indicios apuntan a que después de pasar por Babeque, Pinzón navegó hacia Jamaica y rodeó la Española por el este. Colón continuó navegando hacia el este a lo largo de la costa norte de Cuba, y el 6 de diciembre avistó el extremo occidental de una gran isla que bautizó como La Española, actual Haití y República Dominicana. Siguiendo hacia el este, exploró más de la isla y comenzó a investigar, con la ayuda de los guías indígenas, la procedencia del oro en la región. Durante este tiempo, Colón estableció contacto con el cacique taíno Guacanagari, de La Española, a través de varios enviados. En la Nochebuena de 1492, la nao Santa María encalló en un banco de arena y naufragó. El cacique Guacanagari ayudó a rescatar a la tripulación y la carga. Posteriormente, Colón se reunió personalmente con el cacique, quien le ofreció regalos, entre ellos una caja de oro.
En esta reunión acordaron que los españoles protegerían el territorio de Guacanagari de las incursiones de Caonabo, un cacique caníbal, rival temido por su fortaleza y resistencia. Para asegurar este acuerdo, Colón decidió dejar un asentamiento en la isla, compuesto por 39 hombres, que construirían el fuerte Navidad con los restos de la Santa María, siendo este el primer intento de establecer un asentamiento español en América. Mientras tanto, la Pinta también había llegado a la costa norte de la Española, más al este de donde se encontraba Colón. Según las crónicas, los hombres de Pinzón lograron obtener una gran cantidad de oro mediante trueques con los nativos. Al llegar a las noticias de la llegada de la Pinta a oídos de Guacanagari, este se las comunicó a Colón. El cacique envió una canoa para investigar la situación, en la que Colón embarcó a uno de sus hombres, pero no lograron encontrar a la Pinta. Al enterarse del naufragio de la Santa María, Pinzón decidió dirigirse hacia el lugar. Finalmente, el 6 de enero, llegó donde se encontraba la niña de Colón. Los dos capitanes conversaron y parece que Colón perdonó la separación de Pinzón con su nave, aunque según algunas fuentes, este perdón fue solo superficial. Sin embargo, la noticia del oro encontrado alegró a Colón, quien luego comentó a los reyes católicos que fue una providencia divina que la Santa María naufragara en ese lugar. Una de las revelaciones más interesantes de ese viaje para el almirante fue el descubrimiento de una región en la isla llamada Cibao, que a Colón le recordó Zipanco, el nombre que se le daba a Japón en las leyendas de la época, creyendo todavía que acababa de llegar al continente asiático, nombrando a esa zona las Indias Occidentales y a sus habitantes indios. Tras el reencuentro, Colón decidió emprender el regreso y las carabelas Pinta y Niña abandonaron la Española con rumbo a España. Según las crónicas, Colón instruyó a los castellanos que permanecieran en la isla a que siguieran las indicaciones del cacique Guacanagari y no salieran de sus territorios. En la Niña se embarcaron varios objetos recogidos durante la expedición, así como 10 indígenas, incluyendo 2 hijos de Guacanagari. Durante el viaje de regreso, las embarcaciones se enfrentaron a una fuerte tempestad que casi provoca su naufragio. Ante esta situación tan peligrosa, Colón prometió realizar una peregrinación a varios templos como acción de gracias por haber superado la tormenta. Los fuertes vientos provocaron que las carabelas de Colón y las de Martín Alonso Pinzón se separaran nuevamente. La Pinta fue la primera en llegar a la península, desembarcando en Bayona, en Galicia, probablemente a finales de febrero. Martín Alonso Pinzón envió cartas informando sobre el descubrimiento a diferentes partes de España, y por supuesto a la corte, que se encontraba en Barcelona. Después de ello, Pinzón partió de nuevo con la Pinta rumbo a Palos de la Frontera. La niña de Colón tuvo un encuentro aparentemente accidental con Portugal. Debido a un temporal, Colón se vio obligado a hacer una parada en las Azores, islas controladas por Portugal, a 850 millas de su costa. Allí Colón fue arrestado, pero posteriormente liberado. Sin embargo, debido a otro temporal, la embarcación terminó atracando en Lisboa, a principios de marzo, donde Colón se reunió con el rey Juan II de Portugal para informarle sobre su descubrimiento. Este encuentro fue particularmente tenso, ya que los territorios descubiertos por Colón generaron una fuerte disputa entre ambos reinos. La semana pasada hablamos del Tratado de Alcazobas, un acuerdo de 1479 entre Castilla y Portugal, que delimitaba sus zonas de exploración y expansión en el Atlántico, y de cómo este tratado daba a Portugal el dominio exclusivo sobre todas las tierras al sur de las Islas Canarias. Este tratado parecía haber resuelto las tensiones entre ambas coronas, pero con la llegada de Cristóbal Colón y sus descubrimientos, esa aparente paz se rompió. Aunque no apresó a Colón en Lisboa, el monarca portugués dejó claro que consideraba los descubrimientos como una posible violación del tratado. Consciente del conflicto diplomático que podía generarse, Colón envió ese mismo día una carta urgente a los reyes católicos para informarles de esta situación. Esta carta llegó a la corte unos días después y fue clave para que Isabel y Fernando solicitaran la intervención papal, lo que culminó en la bula Inter Caetera de 1493. Esta bula papal trazó una línea de demarcación que otorgaba las tierras al oeste a Castilla. Pero la solución no sería tan simple. Ambos reinos volvieron a negociar. Y en 1494 firmaron el Tratado de Tordesillas,
que movía la línea de demarcación hacia el oeste, asegurando así áreas exclusivas de exploración para ambos reinos y asegurando el respaldo castellano para futuras expediciones de Colón. Gracias a estos tratados y pese a la tensión inicial, se evitó una guerra entre Castilla y Portugal, permitiendo a ambos reinos continuar sus exploraciones en paz, al menos por un tiempo. Tras su encuentro con el rey portugués, Colón zarpó de nuevo y navegó por la costa portuguesa. Luego siguió la costa de Huelva hasta el puerto de Palos de la Frontera. La Niña quedó fondeada en las cercanías del monasterio de la Rábida, donde Colón se alojó hasta la llegada de los inquisidores. Posteriormente se dirigió a Moguer para cumplir con el voto realizado en el monasterio de Santa Clara. La Pinta llegó a Palos de la Frontera el mismo día que la Niña, pero Martín Alonso Pinzón, gravemente enfermo, falleció en la Rábida a finales de ese mes. Se cree que su enfermedad fue resultado de una combinación de fatiga extrema, desnutrición y exposición prolongada al clima en alta mar, aunque algunos historiadores también sugieren que pudo haber contraído sífilis o alguna otra infección, pero no hay pruebas definitivas al respecto. Siguiendo con Colón, este llegó a Sevilla en marzo de 1493, coincidiendo con el Domingo de Ramos. Allí comenzó a organizar lo necesario para una segunda expedición a las Indias y envió varias cartas para informar sobre el descubrimiento. Mientras tanto, los reyes católicos desde Barcelona le escribieron solicitándole que se reuniera con ellos a la mayor brevedad y que empezara los preparativos para el próximo viaje. Aunque no se tienen registros específicos sobre el recibimiento que se le dio a Colón en Sevilla, algunos historiadores sugieren que fue honrado con una celebración semejante a las fiestas del Corpus Christi. Luciendo atuendos de gala, Colón emprendió el viaje hacia Barcelona, acompañado de Juan Niño, varios nativos traídos desde las Indias y una colección de papagayos y objetos exóticos, como adornos y cinturones de oro. Al llegar a Barcelona, Colón fue recibido con honores por los reyes católicos, en presencia de varios nobles. En un gesto de honor, Colón rindió pleitesía arrodillándose y besando las manos de los monarcas, quienes lo invitaron a ponerse de pie, y le ofrecieron una silla como símbolo de respeto. Poco después, en la Catedral de Barcelona, 6 de los nativos fueron bautizados en presencia de los reyes, destacando uno de ellos, originario de la isla de San Salvador, que recibió el nombre de Diego Colón en honor al hermano del almirante. Colón permaneció en Barcelona hasta finales de mayo, cuando regresó a Sevilla por tierra, llegando a mediados de junio. 2 eran hijos de Guacanagari, el cacique de la isla de la Española, que había ayudado a Colón y a sus hombres tras el naufragio de la Santa María, los cuales acompañaron a Colón como parte de un acuerdo de alianza o buena voluntad con el cacique. El bautizo de estos indígenas simbolizaba un acto de integración simbólica en el sistema cristiano y castellano, dándoles un estatus honorífico debido a su posición como hijos de un cacique. La ceremonia de bautismo, presenciada por los monarcas y los nobles, fue un evento significativo que daba muestra del interés de los reyes católicos en legitimar sus descubrimientos y establecer relaciones de lealtad con los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. El bautizo de los nativos en la Catedral de Barcelona es un evento que simboliza más que un simple acto religioso. Lejos de ser solo una ceremonia, representaba el inicio de un proceso de aculturación entre las dos civilizaciones, la europea y la indígena. Los reyes católicos veían la conversión al cristianismo como un paso esencial para integrar a los pueblos indígenas del Nuevo Mundo en la esfera de influencia de la Corona de Castilla. Aunque a menudo se asocia erróneamente con la colonización, en este contexto podemos interpretarlo más como un intento de crear vínculos culturales y establecer un entendimiento mutuo, al menos en términos simbólicos y espirituales. Este bautizo, realizado ante los monarcas, no solo implicó la adaptación de los pueblos indígenas a las costumbres y la religión cristiana, sino también el intercambio de conocimientos y tradiciones que ayudarían a forjar la identidad del vasto imperio virreinal español. De alguna manera, este acto representaba una evangelización no solo en el sentido de imponer una religión, sino de buscar una integración cultural que a lo largo de los siglos se desarrollaría de maneras complejas y variadas. Sin embargo,
Este momento también marcaba el inicio de un proceso en el que, más allá de la imposición de valores, se producirían intercambios y una mezcla cultural única denominada mestizaje, el cual jugaría un papel crucial en la definición de las bases del Imperio Español. Y así, amigos, llegamos al final de este segundo episodio. Espero que hayáis disfrutado del primer viaje de Colón a América, uno de los hitos más determinantes en la historia de la humanidad, con el impacto que supuso su descubrimiento. En el próximo episodio nos adentraremos en el segundo viaje de Colón, una expedición que sería aún más ambiciosa, con nuevas rutas, más barcos y la promesa de explorar un territorio desconocido y lleno de misterios. Hablaremos de los desafíos que enfrentó, las nuevas tierras que descubrió y cómo este viaje sentó las bases para lo que sería la expansión del Imperio Español en el continente americano. Gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.